Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase en donde nos encontramos en formato virtual, pero que también nos vamos a encontrar en un encuentro, si bien virtual, sincrónico, en donde va a haber propuestas, donde vamos a plantear eh, las características de esta propuesta articuladora que se viene llevando adelante a partir de la Cátedra de Didáctica 2 y Pedagogía. Y en particular en este encuentro vamos a trabajar y a profundizar cuestiones que tienen que ver con la educación, sus características, el qué, el por qué y el para qué, pero haciendo foco en el concepto de educabilidad y sus implicancias. En este punto también se va a abordar en el encuentro sincrónico a partir de un video disparador y con la intencionalidad de trabajar las características y recuperar las características del fenómeno educativo ya trabajado en el encuentro de la clase 1. Profundizaremos en esta clase 2 algunos puntos de la mano de dos autores. Uno es Antelo, Estanislao Antelo, quien nos invita a reflexionar el concepto de educación pensando en sus implicancias, en sus implicancias en relación con el otro. Y ahí quizás los invitamos a que nos tomemos nuevamente un momento, que esto ya lo hemos hecho, para pensar qué es para cada uno una persona educada. Nuevamente nos volvemos a situar en nosotros y en nuestras concepciones con respecto a lo que una persona educada es o lo que significa para cada uno de nosotros. En este punto, Antelo entonces nos plantea que educar tiene que ver con intervenir, con meterse con ese otro, ¿no? Influenciar, provocar, impactar al otro, y esto nos pone en escena la intencionalidad como eje clave en relación a ese educar. Siempre teniendo en cuenta claramente que es una práctica social, política, cultural, que está en un contexto en relación a un grupo social, eh, pero que acá ya nos invita a pensarnos junto con ese otro. ¿Y qué hacemos con ese otro, no? En este influenciar, en este provocar, en este impactar sobre ese otro, hay algo, una característica singular, dice este autor, de la intervención educativa, que es la inadecuación. O quizás sea más exacto decir su carácter desmedido, desmesurado, inapropiado, no correspondido. Esto es la premisa central del texto de Antelo, que justamente se llama Notas sobre la incalculable experiencia de educar. Justamente hay algo de lo incalculable, de lo que no puedo controlar en esta relación pedagógica, porque no sabemos cuánto de ese influenciar, intervenir, provocar o impactar realmente llega a ese otro. Desde qué lugar, desde qué modo, de qué forma. Y en este sentido, entonces, compartimos una serie de frases de este autor que problematiza y que nos invita a problematizar aún más este concepto de educar. Dice, intervengo, me dirijo al otro con propósitos diversos, y vuelve la intencionalidad con mucha fuerza, que solo parecen estar unidos por la acción de proponerse algo. Muestro, enseño, más allá de la demanda, del contexto, de las intenciones y de las necesidades del niño, de la época, de la población o de la situación. Es decir, intervengo con ese propósito porque tengo la intencionalidad de transmitir, de influenciar, de provocar algo en ese otro, aunque no sé cuánto impacto voy a tener, pero no dependo de la demanda de ese otro, sino que quiero intervenir porque tengo la intencionalidad de hacerlo.
Por otro lado, otra de las citas que vamos a tomar de este autor, si esta idea de intervención va más allá de ese resultado, de lo que logro o lo que no logro, porque en realidad eso es incalculable, esta idea de meterse con el otro es inherente al acto educativo. La adecuación creciente de la oferta a la demanda cambiante, diversificada, es equivalente al no educar. Esto significa entonces que si no hay una intención o algo que nos invite a ser propositores y nos adecuamos únicamente a lo que el otro quiere, espera, desea, entonces no hay educar. Además, la manera habitual que tienen los educadores de circunscribir el circuito de esta intervención y este metejón es a través de la localización de la experiencia educativa en el mundo vincular. ¿Qué quiere decir esto? Ponemos otra vez en el centro de la escena que educar implica influenciar, intervenir, provocar algo en el otro, que no tiene que adecuarse a las necesidades de ese otro, sino tengo que tener la intencionalidad y un propósito en esa intencionalidad y que me tengo que basar en esa relación vincular. Un vínculo es siempre, si se quiere, una forma de meterse con ese otro, una imposición, una intromisión, una invitación a las libertades y miserias de lo relacional, es decir, en ese encuentro con ese otro, tengo que ver cómo ese otro lo tengo en cuenta, lo miro, lo considero. Y en ese punto entonces va a entrar el siguiente autor que vamos a abordar, no sin antes ponernos a pensar en algo que Antelo nos invita a pensar en relación al lugar de la educación como práctica compleja, retomando todas las concepciones que ya habíamos trabajado en términos de relación entre educación, sociedad y contexto, las potencialidades y las limitaciones, la construcción de subjetividades, el mundo de lo simbólico, la relación entre educación y poder, este influenciar del que veníamos hablando, y nos dice con respecto a la pedagogía, que es aquel campo del saber que aborda el fenómeno educativo, ¿por qué nuestra acción produce cada vez menos efectos? Puede tratarse de una pregunta mal formulada, porque el problema no consiste en que nuestra acción provoca menos efecto, el problema es que ya no hay algo o más algo semejante en nuestra acción. El problema es que no hay más intervención. Y ahí nos interpela en tanto educadores, en tanto profesores y docentes, a pensar y a pedir, primero a la pedagogía, criterios para la acción, porque es la acción, la intervención sobre nuestras propias prácticas, las que van a influenciar sobre ese otro, pero tienen que ubicarnos en el rol de propositores. Y acá entonces sí nos vamos a meter de la mano de Skilliar, quien nos invita a pensar en ese otro y cómo lo vamos a mirar, cómo lo vamos a entender, desde qué lugar nos vamos a vincular con ese otro sobre el cual quiero influenciar, intervenir, provocar, motivar. Aparecen entonces palabras relacionadas con el pensar la educación y ese otro como diversidad, alteridad, diferencias. Y acá tomamos una cita que el mismo Carlos Esquiliar toma con respecto a el educar. Y dice, me parece que la educación no es el lugar adecuado para estar siempre interrogándose sobre quiénes somos, ni sobre nuestra identidad. La educación puede ser también un lugar para preguntarnos cómo comunicar o transmitir a, cómo conversar con desconocidos. Algunas veces me ha parecido detectar en los rostros de aquellos con quienes he ejercido la profesión de educador una especie de desafío. No trates de adivinar quién soy, qué quiero, desde dónde hablo. Desde dónde hablo, perdón. No trates de buscar categorías que me encierren. No te esfuerces por encasillarme de ninguna manera. ¿Qué conseguirás con eso?
entenderme mejor, educarme mejor. No pierdas mi tiempo y tus energías en intentar comprender quién soy. Soy cualquiera. En este punto entonces nos encontramos con desconocidos de Seskiliar, porque nos despojamos de las miradas preconcebidas. Somos nuestras historias que contamos, pero para poder contarlas tengo que tener la voz y el educador tiene que poder escuchar. Y no adivinar, no presuponer, no imponer casilleros, cosa que la escuela ha hecho en muchas oportunidades. Y desde este punto entonces, él propone unos gestos mínimos para la educación, encontrarse con cualquieridad y la unicidad con la que venimos al mundo. Ya alejándonos de un sentido abstracto, ¿no? De a qué consideramos alumno, docente, discapacidad, persona con discapacidad, normal o anormal, diferente. Y ahí nos invita entonces a darle una vuelta de rosca más a esto que vamos a llamar educar. Y para cerrar en este encuentro y dejarlos pensando en las propuestas que vamos a ir haciendo, tanto en el encuentro sincrónico como en el trabajo práctico, vamos a seguir indagando a ver desde qué lugar estamos pensando en el profesorado el concepto de educar y cómo podemos enriquecer nuestra mirada y en este sentido nuestro posicionamiento pedagógico para construir cada uno su propio rol docente. ¿Sería posible educar no ya a todos en sentido abstracto, sino a cualquiera y a cada uno? La cualquieridad y la cada unicidad con la que venimos al mundo y con las que nos marchamos de él. En este punto entonces, hablar de educabilidad, esto es, cuáles son las implicancias de un sujeto educable, todos somos educados, posibles de ser educados, ¿qué significan estas características? Por supuesto, todos somos capaces de aprender y la educación es un derecho y tiene que estar garantizado para todos y todas, porque es parte de la construcción y de la introducción en este mundo social, democrático, con miradas colectivas. Y vamos a seguir indagando por este camino. Muchas gracias.